Dime cuál es para ti el monumento más suntuoso de Roma. El Templo de los Dioscuros. Se erigió hace 500 años para agradecer la victoria de la batalla del lago de Regilo. A partir de ella, Roma comenzó su dominio de los pueblos que la rodeaban. Por eso, desde entonces, el Senado se reúne siempre allí, junto a la fuente de Juturna, en la que abrevaron sus caballos tras la batalla Castor y Pollux. Y enfrente está el Templo de Vesta. ¿Acaso sea el rincón más sagrado de toda Roma? ¿Por qué me lo preguntas? Escucha bien, querido Antonio. Cuando todo ese lugar se haya reducido a un puñado de polvo, las pirámides seguirán en pie. Para entonces, Roma será otra vez un sueño, como lo era cuando esas maravillas fueron levantadas para sostener la bóveda celeste. Me deja perplejo ese alarde de superioridad de la reina de un pueblo vencido y sometido a la majestad de Roma. ¿Qué creéis que os hace tan especiales como para no bajar la cerviz ante nuestro poderío y pavonearos de vuestros grilletes como si fueran brazaletes incrustados de piedras preciosas? Dime tú, general, ¿qué crees, pues, que nos hace tan especiales, si así nos consideras? Él se mordió los labios, pues le vino de nuevo a la mente la escena de su último encuentro. Le habían llegado rumores de que ella había llegado a ayudar a Casio, el asesino de César, cuando éste se enfrentó al propio Antonio en la batalla de Filipos. Aunque estaba casi seguro de que se trataba de Infundios, la mandó llamar ante su presencia y ella le respondió desafiante con evasivas. Así que la conminó a obedecerle, con una amenaza de castigo apenas velada en su último mensaje. Ella surcó el río Cidno en una embarcación con la popa pintada del color del oro, venas de púrpura y remos de asidores de bronce. Así se le presentó Cleopatra, envuelta en la música de la flauta, el caramello y la cítara que tocaban sus criados a bordo de la nave. Sus doncellas, vestidas como las Nereidas y las Gracias, manejaban el timón y los cabos, en tanto que ella, a la sombra de un baldaquín bordado en oro, era abanicada por unos niños disfrazados de los hermanos de Cupido. A su vez, se había engalanado con los mismos ropajes con los que se representaba Venus en las pinturas, y al verla atracar, tuvo Antonio que hacer serios esfuerzos para contener la reverencia que le inspiraba su figura. Aquello hubiera constituido un serio golpe a su autoridad. No importó. Sus siguientes acciones fueron desnudándolo a ojos de los asiáticos, de los romanos y de ella misma. Cleopatra se negó a aceptar su invitación a cenar y fue él el que tuvo que acudir a su presencia. Pero ¿quién se hubiera negado? La simple sonoridad de su voz ofuscaba los sentidos de quienes la escuchaban con la penetrante dulzura de un perfume, y ella la hacía sonar como un delicado instrumento, siendo capaz de expresarse
en una docena de lenguas, entre ellas el hebreo, el sirio, el medo, el parto, el etíope o incluso el copto, que sus propios antecesores se negaron a aprender, manejándose únicamente en griego macedonio. Pero si dominaba un idioma por encima de cualquier otro, ese era el del amor. Para conquistar a alguien, dice Platón que son necesarias 4 formas. 2 asociadas al cuerpo, que son el don de la cocina y el saber vestir, y las otras 2 al alma, la sofística y la retórica. ¿Son esas las que utilizaste para ganarte el corazón de César? César nunca se dejó conquistar. Él conquistaba. Era un romano. Desengáñate, querido Antonio. No sabéis construir, solo reordenar las ruinas de otros pueblos que vosotros mismos habéis destruido. ¿Y lo dices tú? Tu estirpe no proviene de quienes hicieron las pirámides, ni siquiera de ese magnífico ególatra que levantó miles de estatuas a su propia gloria, Tutmosis II. Ramsés. Pues eso. Después de 2000 años de la más prolongada decadencia que haya vivido un imperio, vino Alejandro Magno y os conquistó. Es gracioso que te vanaglories de pertenecer a quienes fueron depuestos y humillados por los tuyos. Al contrario de lo que tú opinas, hasta la llegada de Alejandro, los faraones eran dioses vivientes que acababan reducidos a la más miserable condición humana por las enfermedades que conlleva el incesto. Pero fue Alejandro, instruido por Aristóteles, y este a su vez por Platón y este por Sócrates, los 3 hombres más sabios que jamás hayan existido. Fue Alejandro quien fundó una nueva dinastía en Egipto, que luego continuaría mi antepasado Ptolomeo. Estaba uniendo las 2 expresiones más amplias del pensamiento que haya habido en el mundo, el griego y el egipcio. También Roma ha llevado a cabo algo parecido, tomando lo mejor de cada pueblo que ha conquistado. ¿Y qué me dices de los libros? ¿Los libros? ¿Qué habéis aportado vosotros al saber? Muchos y muy grandes poetas e historiadores. Dime los nombres de al menos 3 de ellos. Pues, ya que tanto sabes, dímelos tú. Voy a hacer algo mejor. ¿Confías en mí, Antonio? ¿Confía el águila en la cobra, acaso? Pero si la serpiente tiene ocasión de envolverla con su cuerpo escamado, ¿no será feliz por unos instantes el ave? Subyugada por la mirada de fuego del reptil, ¿no será la suya una muerte dulce? Como el veneno de tus lisonjas, reina de Egipto. Yo no te he hecho un solo halago, Romano. Todos los que se han escuchado esta noche aquí han salido de tu boca. Bebo demasiado y no sé lo que me digo. Déjame que te lleve a un lugar en el que lo sabrás todo. Y la reina le vendó los ojos y le pidió que se dejase llevar en una litera por las calles adormecidas de Alejandría. Solo le pidió que no trajese consigo a nadie de su guardia. Antonio se percató de que de esa forma podría ser arrastrado fácilmente a una trampa, y aún no confiaba del todo en aquella mujer, que tan mal vista era en Roma por el influjo que ejerció con César, que hasta tuvo la consecuencia de un hijo que podría llegar a tener pretensiones algún día. Pero en la pugna por heredar los restos de los dominios de César,
Octavio se había quedado con Europa, Lépido con África y él, tercera pata del triunvirato, pues tuvo que conformarse con la siempre inestable Asia y aquella reina cuyo poder, en teoría, no era sino nominal. Pero se dejó llevar, pues cada vez que estaba junto a ella, se sentía como en una nave, acaso aquella de popa dorada y velas púrpuras navegando por el cauce inagotable del deseo. Tras media hora con los ojos vendados en la litera, supuso que lo llevaría a un templo consagrado a alguna deidad egipcia del amor, pero no. Al fin, abrió los ojos en un recinto que no era sino la gran biblioteca. Cleopatra sostenía una tea y se subió a una escalera que alcanzaba los estantes más altos, a unos 3 o 4 metros del suelo. ¿Esto es el Museion? En él te encuentras. Has de saber, oh Antonio, que este lugar fue fundado a instancias de Demetrio de Falero, quien le pidió al primer Ptolomeo que contuviera aquí todo el saber del mundo. La idea fue llevada a cabo por el hijo de este, Ptolomeo Filadelfo, y llegó a acumular 500.000 de volúmenes. Dieron orden los reyes de Egipto de que en sus campañas no se destruyeran los libros que encontraran en poder de sus enemigos, pues más daño se les haría incautándoles su sabiduría y haciéndola nuestra, que reduciéndola a cenizas. ¿Sabes mucho de este lugar? No, en realidad no lo necesito, porque la memoria humana es frágil, y más si a promesas de hombre se refiere. Pero todo está aquí perfectamente consignado. Esta biblioteca fue dirigida por Calímaco. ¿Sabes que tuvo la idea de catalogar lo que había en ella? Ah, el gran Calímaco de Cirene. Fue él mismo que escribió aquello de... Diciendo adiós sol, Cleón brotó de Ambracia, saltó de un elevado muro al Hades, pero no porque le hubiera sucedido nada digno de desgracia, solo porque había leído un libro de Platón, aquel que se refiere al alma. Buen retruécano, lo dijera quien lo dijera. Tu ironía no es sino la endeble máscara de la admiración. Pues escucha que hay más. Es en este recinto donde Cenódoto de Éfeso reunió todas las versiones de las obras de Homero y Aristarco de Samotracia les dio la forma unitaria con la que hoy las leemos. La historia de los argonautas que tanto nos fascina fue compuesta entre estos mismos muros por Apolonio de Rodas. Y no olvidemos la geografía y los mapas de Erastóstenes de Cirene, que los romanos aún utilizáis para calcular las dimensiones de ese mundo que aspiráis a dominar. De aquí surgió la gramática de Apolodoro de Atenas, y aún por las mañanas encontrarás en su mesa a Dídimo, que sigue limpiando de impurezas la lengua de la sabiduría. Tus palabras relucen de orgullo, pero también de cierta amargura. Ven conmigo. Lo condujo por las más recónditas galerías del Museion, que se hubieran dicho pasadizos del laberinto de Minos en Creta, y llegaron a un ala en la que los estantes estaban vacíos y renegridos y se apreciaban los estragos de un incendio ya lejano.
Tu maldito César vino aquí a ver, quemar y vencer. No tenía otra forma de derrotar a Aquilas que protegiendo sus navíos, y para ello incendió el puerto, a fin de que el enemigo no accediera a ellos. Las llamas se extendieron y destruyeron lo mejor de la biblioteca. Hace 15 años ya de eso. ¿Lo mejor? Por los catálogos de Calímaco, conocemos unos cuantos de esos títulos extraviados para siempre. Los asuntos de Asia y Europa, de Agatarco de Cnido, el periplo del Ponto de Agatón, toda la obra tan cercana en el tiempo de Alejandro de Mileto, incluyendo sus tratados de geografía, filosofía e historia, la navegación del Océano Índico de Andróstenes de Tasos o la historia de Sicilia de Antíoco de Siracusa, y las campañas de Alejandro que narró Aristóbulo de Casandrea, o las crónicas sobre el mismo de Clitarco, todo perdido y sin copias supervivientes en otras bibliotecas. Eso es lo que habéis aportado los romanos a nuestra historia y al mundo en general. Una tabla rasa sobre la que partir con menos conocimientos e instintos no muy diferentes a los de las bestias. Reina de Egipto, ¿y si Roma te compensara? ¿Es que conoces alguna forma de resucitar a los libros muertos? ¿Perdidos para siempre? No, pero puedo haceros más sabios de lo que sois ahora. ¿Cómo? Verás, en la biblioteca de Pérgamo hay 200.000 volúmenes, y como sabes, Asia está bajo mi control. Bastará una orden mía para que sean traídos aquí. Pero eso sería maravilloso, un sueño. Mas, ¿qué dirían en Pérgamo? Lo de costumbre. Qué bárbaros son estos romanos. ¿Y qué dirán en Roma? No me cuesta imaginarlo. Dejaré que te echen la culpa a ti, como siempre hacen. Y la estrechó entre sus brazos, dispuesto a abandonarse a esa melodía digna de la lira de Apolo que le parecía su voz. Pero la reina de Egipto, que se dejó sostener por él, aún tenía una última pregunta. ¿Y qué opinará Octavio? Estás casado con su hermana. Para él será el más grave de los insultos. Te declarará la guerra y querrá tu cabeza en una ánfora como le fue entregada la de Pompeyo a César. Antonio suspiró y luego contempló la belleza inmemorial de la biblioteca que luciría todavía aún más con el tesoro que acababa de regalarle a ella. Eso no lo sé aún. Quizá la respuesta la hallemos en algunos de tus miles de libros. ¿Me ayudas a encontrarla? Me parece que no será necesario. Te viene muy al caso otro epigrama de Paulo Silenciario. Es dulce esconderse de las miradas que todo lo captan, y sabe mejor el lecho furtivo que el de todos sabido. Y entre risas, Marco Antonio y Cleopatra se dejaron perder por el laberinto de un saber que, al igual que la propia Roma, no tardaría en convertirse en un puñado de polvo en el inmenso páramo de los siglos. Sinfonía de la mañana.
Y sean bienvenidos en la sintonía de Radio Clásica, que es su programa en el que hoy estarán con ustedes Juan Miguel Sanz, David Velasco, Gerardo Salinas y Alejandro Mateos, a los mandos del control técnico de sonido, Carolina Tofel la producción y frente a los micrófonos Clara Corrales y quien les habla, Martín Llade. Pues bien, la voz de Cleopatra, en este caso, pues nos sirve de nexo a esta historia, la de una biblioteca inmemorial, y estamos en otra biblioteca. Feliz Día de la Música. Buenos días, Clara Corrales. Buenos días, Martín. Buenos días a todos los oyentes, buenas tardes a todos los asistentes, porque creo que ya todo el mundo sabe, quien nos escucha a través de las ondas, que esto se grabó, se está grabando. Oye, ¿quién sabe? Una semana atrás. A lo mejor nos ha tocado la lotería en el Interregno y se emite el programa y ya no estamos allí. Hombre, desde luego, si nos toca la lotería, yo el día 22 no estoy allí trabajando. Bueno, lo dejamos hasta el 23, así, porque, no sé, para aumentar la intriga. En fin, vale, me parece correcto. Bienvenidos, estamos muy contentos de tener aquí, pues, aparte de nuestro público, para, bueno, pues, hablar de los libros y hablar de música. No es la primera vez que la Biblioteca Nacional acoge, pues, un programa de Sinfonía de la Mañana. El otro, fíjate, fue el 26 de enero del año 2017, nada menos. Creo que estaba haciendo la confirmación, Clara, me parece. Sí, más o menos. Bueno, pero ya entrevistábamos en su momento, pues, a quien dirige esta biblioteca y con quien vamos a conversar, pues, sobre libros, sobre música, sobre fondos, sobre catálogos y, bueno, sobre lo que ha pasado en estos 6 años. Bueno, no, todavía no. 5, casi. Casi 6. Bueno, yo que soy de letras. A ver, bueno, preséntanos brevemente a nuestra invitada. Pues mira, tenemos con nosotros a la directora de la Biblioteca Nacional, Ana Santos Aramburo, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza y diplomada en Biblioteconomía y Documentación por el Centro de Estudios Documentales del Ministerio de Cultura. En 1982 comenzó a trabajar en la Universidad Complutense de Madrid, donde desarrolla buena parte de su carrera profesional durante más de 25 años. Del 93 a 2001 ocupó la vicedirección de la Biblioteca de la Universidad Complutense. Después, entre octubre de 2003 y marzo del 2007, fue la directora de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, depositaria del patrimonio bibliográfico de la Complutense, y fue también directora general de Bibliotecas y Archivos del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, desde el año 2014 es la directora de la Biblioteca Nacional de España. Bueno, pues Ana Santos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, la verdad es que ha pasado el tiempo, ha sido, bueno, pues una época traumática. No sé en qué medida estuvo la Biblioteca Nacional, bueno, pues cerrada hasta que pasamos pues el tiempo más difícil de nuestras vidas. ¿Cómo lo recuerdas ahora? Bueno, en primer lugar, deciros que muchísimas gracias por estar aquí, que nos encanta recibiros en la Biblioteca Nacional y que esperemos que no pasen casi 5 años, como ha pasado hasta ahora, para que este programa, que os felicito por la lectura que habéis hecho de este texto precioso, por cierto, y perfectamente leído además, y muy inspirador, muy evocador, pues que no pasen 5 años, sino que vengáis más veces, ¿no? Y ya en relación... Creo que la última vez que estuve me llevé una Divina Comedia del siglo XVIII. Ya la traeré. Seguro que no, porque nos hubiéramos enterado. Así que estoy segura que esto no ha sido. Hacemos recuentos todos los años, así que nos hubiéramos enterado. Bueno, en relación a la pregunta, ¿cómo han sido estos años? Pues evidentemente, como pasó toda la sociedad y todas las personas de nuestro país y del mundo, la época de la pandemia fue un shock. Y en la biblioteca en concreto, pues bueno, por primera vez se cerró al público durante el tiempo del confinamiento, pero hicimos algo muy bonito que ahora lo vemos y que nos llena de emoción, que es que hicimos un cuaderno de bitácora, porque todos estábamos trabajando en nuestras casas, todas las personas de la biblioteca estábamos trabajando en nuestras casas. Y teníamos necesidad de comunicarnos y teníamos necesidad de dejar en algún sitio aquello que estaba pasando, ¿no? Entonces hicimos un cuaderno de bitácora participado por todas las personas que trabajan en la biblioteca y hoy, cinco no, son ya... No, eso ha sido menos. 3 años después, Sí.
2 años después, lo leemos y realmente pues somos conscientes que fuimos capaces de seguir trabajando. La biblioteca siguió funcionando en cuanto a lo que son todos sus servicios digitales, con mucha fuerza, no solamente con mucha fuerza y con mucha ilusión por parte de todas las personas, todas las bibliotecarias y todos los bibliotecarios, sino también por parte de todos nuestros usuarios que más que nunca utilizaron los servicios digitales, no solamente accediendo, sino interactuando con nosotros en esa idea de que la cultura era y es, pero en esos momentos de aislamiento todavía más tan necesaria. Y abrimos enseguida la Biblioteca Nacional en el mes de junio, en cuanto ya pudimos abrir, ya estábamos aquí, y estábamos todos, y abrimos con normalidad. Y bueno, desde entonces seguimos trabajando con la ilusión de siempre. Y se llenó además rápido. Yo vine a alguna exposición todavía en época de mascarilla y no se cabía. Sí. La gente tenía ganas de volver al espacio físico de la biblioteca. Sí, tenían ganas, porque yo creo que esto es algo que también la pandemia nos ha demostrado, pero ya lo sabíamos antes, ¿no? Que necesitamos acudir a lugares, a espacios en los que todos nos sentimos parte de la misma cosa. Hoy, por ejemplo, hacer este programa aquí y ver este salón de actos lleno de personas que han venido a la Biblioteca Nacional. Es que hicimos un truco, anunciábamos que era el último libro, el de Alfonso Falcones, y se ha llenado. Ah, vaya hombre, esto ya un jarro de agua fría. Bueno, el caso es que creo que sí que hace falta buscar o refugiarse en esos lugares emblemáticos como es esta biblioteca, como puede ser un museo, como puede ser un lugar de encuentro, un club de lectura, cualquier biblioteca pública, un club donde aprender, una reunión de personas donde ponen en común aquello que piensan, también sus problemas y sus frustraciones, y los pueden compartir con los demás. Una manera de enriquecernos todos y de fomentar algo tan necesario como es la compañía y el apoyo de unas personas a otras, ¿no? Por tanto, esa revolución digital en la que los libros electrónicos iban a ser el objeto de referencia no se ha producido, es decir, no se nota que realmente hay una alternativa tecnológica. Siempre necesitaremos libros de papel, aspirar el perfume, comprobar la calidad del papel, del encuadernado. Bueno, en cuanto a lo que son los servicios de la biblioteca, sí que se nota, porque evidentemente no hay comparación entre las personas que asisten a nuestras salas de lectura y los ejemplares que se prestan físicos y el uso de los servicios digitales. El uso de los servicios digitales en todo el mundo, la Biblioteca Nacional de España es el centro para el hispanismo internacional y son millones y millones de documentos los que cada año se descargan de nuestras herramientas digitales. Pero es cierto que en lo que tiene que ver con la industria editorial va mejor que nunca en los últimos años, porque el libro físico, y no significa que no sea compatible con el libro digital, pero un libro en papel te proporciona una serie de sensaciones que un libro en físico no te lo da. Es, además de un objeto perfecto para leer y retener aquello que se está leyendo, es un objeto de belleza. Y eso, en muchas ocasiones, acompaña una lectura de tal manera que se disfruta, el placer de leer es mayor. Al menos para mí, y yo sé que también para muchas otras personas, aunque hay que reconocer que lo importante es leer, en el soporte que sea y de la manera que sea, porque también ir con tu Kindle o con tu iPad o con tu móvil en un tren o en el metro o en tus viajes de verano y poderte llevar varios libros allí y poderlos leer es muy enriquecedor y muy fácil también, sobre todo. Iba a preguntar, una de las apuestas desde su dirección ha sido la digitalización de contenidos. Bueno, también se ha impulsado lo del Día de las Escritoras, que es un día muy bonito, además que tiene mucho éxito. Un año cayó en mi cumpleaños. Y quería saber cuáles son las nuevas apuestas que enfrenta la Biblioteca Nacional. Bueno, pues la verdad es que esta casa no para y aquí estamos todos llenos de proyectos, de ilusiones y de ganas de seguir con nuestros sueños, ¿no? Intentar hacerlo realidad. Y ahora tenemos varios sueños, ¿no?, en la cabeza. Bueno, el primero es que esto nos está ayudando mucho, el plan de recuperación, transformación y resiliencia que está impulsando el Gobierno, es estabilizar e impulsar a la vez la estrategia digital. Y ahora estamos digitalizando masivamente desde hace ya algunos meses y se están incrementando mucho nuestras herramientas y nuestros servicios digitales. Luego también queremos impulsar
un proyecto que va a tardar un poquito más en hacerse realidad, pero que pensamos, queremos que se haga y confiamos en que sea así, que es una reforma muy importante de lo que es toda la zona cultural de la Biblioteca Nacional y el jardín. Sabemos y somos conscientes que cada vez más esta biblioteca es un centro de acceso a lo que las colecciones conservan para todo tipo de públicos, no solamente para las personas que vienen a nuestras salas, sino para todas aquellas que vienen a las exposiciones, a las actividades culturales o van a venir al nuevo espacio pedagógico para niños y jóvenes y familias que vamos a inaugurar en breve, ¿no? Entonces es una reforma que va a afectar a toda esta planta y al jardín. Va a incorporar espacios interiores. Aquí al lado hay un patio enorme desaprovechado y va a pasar a ser un nuevo espacio de uso público, con la idea de que esa valla, esa verja que nos separa en el Paseo Recoletos y que es un poco disuasoria a la hora de entrar en la biblioteca, al igual que esta impresionante escalinata, bueno, pues de alguna manera se permeabilicen para que se pueda, se piense que es fácil acceder y que sirva un poco de polo de atracción, ¿no? En el jardín van a desaparecer los coches y va a ser un jardín de uso ciudadano con espacios para todo tipo de públicos. Quisiera preguntarte cuáles son para ti tus joyas predilectas de la biblioteca. Y una segunda pregunta. Bueno, Cleopatra ha enumerado las obras perdidas de la antigüedad. A ti, no de la antigüedad necesariamente, ¿qué obra te gustaría que apareciera? Bueno, esto es una pregunta que me hacen muchas veces y que de verdad que me resulta dificilísimo responder porque la colección de la Biblioteca Nacional es tan valiosa, tan buena y sobre todo tan singular para lo que nuestro país ha sido capaz de generar desde hace más de 300 años, que es muy difícil seleccionar una. Pero ya en relación directa con este texto tan bonito que habéis leído de lo que significa la desaparición de las obras, la desaparición fundamentalmente de lo que son los manuscritos, obras únicas que si no han sido copiados, ese contenido se pierde. Esto desde luego pasó con la Biblioteca de Alejandría, ha pasado con otras bibliotecas. ¿Y qué ocurre? Que, bueno, esta cultura clásica maravillosa de la que todavía bebemos, Europa sigue viviendo de la cultura clásica y que se ha perdido en gran parte porque ha desaparecido aquel manuscrito que contenía ese pensamiento o esa creación literaria que alguien en un momento fue capaz de dejar en un soporte, es una lástima tremenda, ¿no? Y, por ejemplo, El Cantar del Mío Cid, una obra clave y emblemática para la literatura medieval española, no hubiera llegado nunca a nuestras manos, a nuestro conocimiento, si no se hubiera conservado el único manuscrito que existe, que es la copia de Pere Abad del siglo XIII y que se conserva en la Biblioteca Nacional de España. Y que nos falta el principio, además. El principio, incluso algunas palabras se leen muy mal, porque bueno, he sabido que fue sometido hace ya muchos años a un procedimiento, a un proceso de consolidación de las tintas con demasiado hierro, y ese proceso, pues en vez de arreglarlo, lo dañó. Y está ahora mismo en un estado de conservación. Aquí lo conservamos en la cámara acorazada y solamente se ha expuesto al público una vez y durante pocos días y con muchísimas medidas de conservación. Sabemos que si esto desaparece, ahora ya no, porque está digitalizado y está copiado, en este caso concreto, pero esos manuscritos que se han perdido no los hubiéramos conocido nunca, ¿no? Otro, por ejemplo, que tenemos también maravilloso y único, tenemos dos, en este caso son los Beatos. Vamos a exponer uno de ellos el año que viene, en el año 23, el Beato de don Fernando y doña Sancha, son otros códices maravillosos, y así tantos y tantos. Me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, los pertenecientes al Marqués de Santillana, cuya exposición tenemos también ahora abierta en la antesala del Salón Italiano, que invito a todos a visitarla, porque vale la pena descubrir lo que fue capaz de traer de saberes clásicos a nuestro país en un momento en el que los nobles solamente pensaban en luchar, en pelear, en ganar territorios, ¿no? Pues él, además de esto, que también lo hizo, pues pensó que el saber, el conocimiento, la creación, quizá nos hacía mejores a las personas, y vamos a traer bellos, bellísimos códices iluminados que además nos van a aportar, además de esta belleza, nos van a aportar el conocimiento clásico. Y así, de esa manera,
antes del Renacimiento, a finales del siglo XV, estas obras llegaron a nuestro país, ¿no? Ay, pues no me lo pierdo, me encanta aquello de moza tan fermosa, no vi la frontera como aquella La vaquera de la Finojosa, claro que sí, Pero ahí yo me la quedo tenemos. con la moza lepuzcuana, ¿eh? Bueno, cada uno con lo que le guste. Bueno, ¿hay alguna otra exposición que quieras recomendarnos o que esté ahora o a futuro? Bueno, pues ahora tenemos 2 abiertas que desde luego las recomiendo vivamente, sobre todo para las personas que les guste la literatura contemporánea, la actual. Una es en relación con el centenario de José Hierro, que un poeta imprescindible, un hombre con un profundo sentido ético de la existencia reflejado en su poesía, ¿no? Y que tiene una poesía muy redentora, muy necesaria en muchos momentos. ¿Ahí te acuerdas el poema de Lope de Vega a Marta de Nevares, ficticio, cuando él la cuida y acaba diciendo, abre los verdes ojos que quiero oír el mar? Ese maravilloso poema y tantos otros que desde luego han llegado hasta nosotros, fíjate, porque han permanecido en un soporte. Si no, no seríamos los que somos, seríamos seguro peores, muchísimo peores, ¿no? Bueno. Y luego tenemos otra exposición sobre José Saramago, que también este año celebramos su centenario, que aunque es un autor portugués, en España lo hemos leído mucho, y recomendar lo que va a ser la exposición más simbólica que inauguramos el día 25 de este mes, la semana que viene, en relación al 500 aniversario de la muerte de Antonio de Nebrija, este gramático que desde luego convirtió la lengua española en algo imposible de pensar para el momento que le tocó vivir, ¿no? Un gran gramático y también un gran humanista. Y va a ser una gran exposición en la Sala Recoletos. Pues nos apuntamos las recomendaciones. Por supuesto, sí, no se lo pierdan. Y la de José Hierro, en ese caso el hierro no le ha perjudicado a la tinta, ¿verdad? No, en este caso es papel impreso, aunque hay manuscritos y mecanoscritos también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Sí. Muchísimas por gracias. abrirnos A las vosotros. puertas de esta casa. Es vuestra casa, así que muchas gracias. Bueno, pues ha sido un placer y, oye, pues espero que nos encontremos o en las exposiciones, bueno, o en otra edición futura de Sinfonía de la Mañana. Y nada, animaros a seguir con este programa, ya lleváis 9 temporadas. 9 ¿no? temporadas, sí. 9 temporadas, tan necesario a una hora tan difícil para todas las personas, que es primera hora de la mañana, ¿no? Qué bonito y qué estimulante también para todo el día poder oír este tipo de cosas. Así que enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias. Bueno, pues vamos ya con la música, ¿no? Vamos a seguir, vamos a poner algo de música. Sí, que siempre dicen, este señor que no debe gustarle la música porque no pone nada. No. Bueno, tienen razón, me han descubierto. Venga, escuchamos un poco a la reina Cleopatra, que no soy yo, a otra. Bueno, pues escuchamos a la reina Cleopatra brevemente para dar paso a nuestro invitado, que este sí, le vamos a tocar, luego que diga algo después, si le queda aliento. Ah, ya hemos dado pista. Sí, que no lo hemos presentado todavía, que los asistentes, que no los oyentes, ven una persona que no saben todavía quién es. Pues vamos a escuchar el Piangerò la sorte mía, del personaje de Cleopatra, de Julio César en Egipto, de Händel, enlazando con el arranque de este programa. Hoy día de Santa Cecilia, en la versión de Nathalie Dessay con Le Concert d'Astre y la dirección de Manuel Ain.
Pues bellísima. Me has dejado sin el da capo, Martín. ¿Sin el da capo? Sí. Vale. Bueno, pues luego si quieres después del programa pues lo ponemos otra vez. Así. Pues es el Piangero la sorte mía de Cleopatra. Claro, se protesta porque era suyo, de su personaje. Claro. De Julio César de Egipto, de Händel, en la voz de Nathalie Dessé con Le Concert d'Astre y la dirección de Manuel Aín. No te preocupes que vamos a tener música buena y abundante. Estamos en la Biblioteca Nacional. Hoy es día de Santa Cecilia, por lo menos en emisión. Y estamos aquí con algunos de nuestros oyentes y vamos a recibir a un músico muy especial. Pero antes, claro, no tenemos... al tener esta especie de desajuste temporal, pues no tenemos los mensajes de Twitter ni del correo electrónico. Tenemos que hacer alguna pregunta. Hombre, es que si no escucho las opiniones de los oyentes de todos los días no me quedo tranquila. Y ya aprovechando que están aquí, pues a lo mejor alguno se anima a contestar a la pregunta del día. Oye, ¿les hacemos tararear al calderete y el que mejor lo haga se lleva un premio? Yo creo que ya que estamos en la Biblioteca Nacional, pues vamos a preguntar por bibliotecas, que es el tema del día hoy. Preciosa pregunta. Vamos a preguntar a los oyentes cuál es la primera biblioteca de la que fueron socios o si recuerdan algún libro especial que sacaron de la biblioteca o alguna experiencia que Y que tengan. devolvieron después, por cierto. Y que, bueno, una experiencia en la biblioteca puede ser, devolví un libro 18 años después. Salió una noticia en el periódico de una persona que había devuelto un libro. Yo creo que cada vez que pasaba por la estantería se sentía culpable. Dijo, hay que acabar con esto. Pero ya ir tantos años después es un poco ridículo. No, lo tenía ya muy gastado. Bueno. Bueno, ¿y cómo sería la sanción? ¿No puede usted volver a sacar libros hasta los 98 años? No tengo ni idea, pero vamos, que a mí me encanta cómo es esta... que hay excomunión reservada a quien enajenare, ¿no? De esta biblioteca, algo así. Algo que creo que está en la biblioteca de la Universidad de Salamanca, me parece. Muy célebre el rótulo. Bueno, pues entonces hacemos esta pregunta, hay que sortear la respuesta y ¿qué podemos dar de premio? Pues a ver, mira, lo tengo que leer porque vamos a sortear tantas cosas. Vale. Que vamos a montar un bazar aquí hoy. A ver, tenemos un disco de Pedro Pablo Cámara, saxofonista, con Camila Können al piano, músicas de Schumann, Hindemith, Frank. Tenemos también el disco del 50 aniversario de Radio Clásica. Quíntuple disco, maravilloso. Sí. Tenemos el libro de uno de nuestros colaboradores, Roberto Pajares, Leyendas y cotilleos sobre los grandes compositores. Ya saben, el desmentidor. Tenemos también de otro de nuestros colaboradores, Luis Antonio Muñoz, su libro Homo Musicalis, una historia de la evolución musical y la inteligencia humana. Tenemos otro disco de Pedro Pablo Cámara, saxofonista, con música de Bach, sonatas y partitas de Bach. Tenemos la Jota aragonesa y cosmopolita de San Petersburgo, Nueva York, de Marta Vela, otra de nuestras colaboradoras. Sí. ¿Son todos colaboradores nuestros para ahorrar tiempo? Para ahorrar tiempo, pues yo creo que sí, ¿no? Mira, este es de Alberto Zurrón, otro colaborador del programa. Historia insólita de la música clásica, el segundo volumen. ¿Tenemos otro disco de Radio Clásica? Sí, otro, el mismo, pero en la caja, eso sí. Dos veces, dos discos del 50 aniversario de Radio Clásica. Historia oculta de la música de Luis Antonio Muñoz, también son 2 ejemplares. Y un libro de un tal Martín Llade que se titula El horizonte quimérico. Son una serie de relatos sobre compositores, pero es todo mentira. O sea, no se crean nada de lo que leen en este libro porque es todo invención de este caballero de aquí. Bueno, ¿acaso alguna vez he dicho la verdad? En fin, es que había que hacer bulto para que pareciera que había mucho premio. Bueno, muy divertidos los relatos, de verdad lo digo, no para hacerle la pelota a mi compañero, que son muy divertidos. Me has invitado antes a un café que no tenía suelto. Bueno. Encima te invito a café, de verdad. Bueno, es mejor que el de Prado, ya que no estamos allí, lo digo, que las máquinas estas. José Luis Pérez de Arteaga decía que lo de esas máquinas era un desgraciado. Es decir, un descafeinado con leche desnatada con sacarina en vaso de plástico. Bueno, sigue, perdón. ¿Y había otro más por ahí, otro disco? Y ya está. Vale. He dicho 10 cosas en total. Vale. Bueno, muchos sorteos. De acuerdo. ¿Pasamos a preguntar a alguno de los oyentes? Bueno, ¿Sí? pero esto con papelitos, ¿no? No, esto es luego, Martín, que no te enteras. Ah, vale. ¿Pasamos a preguntar a algunos de los oyentes? Sí, a ver. ¿Sí? Usted venía por lo de Falcones, ¿verdad?
No, perdón. Me llamo María Claudia Londoño. Nací en Colombia, pero crecí en España. El primer libro que leí fue Libro de poemas para niños colombianos, de Guillermo León Valencia. Ahí estaba mi poema favorito, que se llama Rin Rin Renacuá. Esto lo leí antes de los 7 años. La primera biblioteca a la que fui es la del Colegio Alfonso XII en San Lorenzo del Escorial. No podía ser socia porque era un colegio de chicos. Yo me colaba, nada más. Bueno, mire, en San Sebastián hay dos sociedades gastronómicas muy antiguas, Gastelupe y Gastelubide. No sé si fue en Gastelubide. Y Toti del Monte, la célebre soprano, como estaba prohibida la entrada a las mujeres, pues se disfrazó de hombre y entró. Bueno, no sé, coló. Sí, sí, o Concepción Arenal también se disfrazaba para estudiar Derecho. ¿Algún otro pero bonito, oyente? Rin Rin Renacuajo ha dicho. No, ¿cómo era? Rin Rin Renacuajo era el poema. ¿Perdón? Rin Rin Renacuajo era el poema. El poema Rin Rin Renacuajo. Ay, pues qué bonito, lo vamos a buscar. Lo buscamos. Bueno. Nuestros oyentes no lo ven, pero Carolina Tufé está haciéndose aquí la veo de San Sebastián con el micro por el pasillo. A ver. Buenas tardes en esta Sinfonía de la Mañana, o buenos días en esta Sinfonía de la Tarde, o lo que sea. Un placer estar aquí en este programa y en este lugar tan extraordinario. No sé si será el relato de Charlie Brown en esta mañana o hace unos días, según lo queramos ver, pero me ha recordado mucho uno de los primeros libros que leí, que fue Momo, de Michael Ende, porque también el niño es un tristón. Biblioteca, yo diría que una de las que más recuerdo, pues una que conocerás muy bien, pues hay una ciudad que es Coldo Michelena. Hombre, claro que sí, el espacio Coldo Michelena de San Sebastián. Y yo no dejaría de recordar a la Unión Artesana, que es la más antigua sociedad de San Sebastián, más que Gastelubide. Pues pero sí, ya como un pequeño... Es verdad, es verdad. cariño. Ahí se iniciaron las tamborradas. Ahí se inició la tamborrada, además, si no me equivoco. Pues muchísimas gracias. Es que te casco. A- Momo, por cierto, qué maravilla, Momo, ¿eh? A mí me marcó también de pequeña ese libro. Los hombres grises que se fuman el tiempo. Los hombres del tiempo, sí, los... Sí. A ver, ¿qué tenemos por ahí atrás? Sí, hola, bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Encantada de escucharos en directo. Pues curiosamente, la primera biblioteca de la que yo tuve carné era de la Biblioteca Nacional, porque hace mucho tiempo en Los Bajos había una biblioteca que se llamaba Circulante, y entonces ahí, bueno, yo saqué infinidad de libros de ahí, sobre todo para los largos veranos que por suerte teníamos entonces. No recuerdo el título, pero me impactó muchísimo un libro sobre los mongoles, sus costumbres con los caballos, cómo les preparaban para las carreras. No recuerdo el nombre y lo he buscado, pero aquel me impactó. Bueno, luego ya en la Biblioteca Nacional he estudiado muchísimo en la sala de arriba, que ahora se llama la de María Moliner, creo. En fin, era como mi sitio de venir casi todas las tardes. Qué maravilla. Bueno, pasamos a Sí, escuchar algo de pasamos a música, escuchar, sí, Martín. sí. Luego seguimos preguntando a los oyentes. Que se nos va a marchar, El saxofonista, ya podemos decir quién es. El saxofonista, yo creo que ya la gente sospechaba que era saxofonista. Bien. Que tenemos algún oyente que es así muy perspicaz y algo Bueno, ya perdona, sospechaba. José Manuel Sebastián me trae las secciones guitarristas que no son guitarristas que tocan la guitarra. No, es algo parecido de estas músicas de un lado al otro de la frontera, ¿no te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo, sí. Bueno, sí, bueno, en este caso es un saxofonista de verdad. Y bueno, pues la verdad es que estamos encantados de tener este repertorio. No sé si dejar que se presente él mismo o si vamos ya a Pedro Pablo Cámara, que es nuestro protagonista. Un aplauso para él. Pues anunciamos el repertorio, que son, a ver, de las 6 sonatas para violín y las partitas de Bach, van a escuchar todas, son como 2 horas y media, ¿no? Me parece que se le van a moratar los labios. Vale, pues lo dejamos en la número 4, ¿de acuerdo? La partita número 2 en re menor, BW 1004, de ahí la alemana extraemos, ¿vale? Eso es. Y después escucharemos de la partita para violín número 1 en si menor, BWV 1002, pues el segundo movimiento doble
alemana. Esto es, por tanto, del BW 1004, BW 1002, pues las dos alemanas. Pues nada, cuando quieras, Pedro Pablo, estamos deseosos de escucharte.
Pues ahí teníamos a Pedro Pablo Cámara, interpretaba la alemana de las sonatas y partitas para violín de la número 2 en re menor BWV 1004 y de la sonata de la partita para violín número 1 en si menor BWV 1002. Pues el segundo movimiento alemana. Bueno, pues si no lo habían visto nunca nuestros oyentes hoy aquí presentes en la Biblioteca Nacional y querían ver de cerca un auténtico músico de cámara, pues aquí lo tienen, Pedro Pablo Cámara. Bueno. Era fácil el chiste, Martín. Ya sabía yo que no te ibas a resistir. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta nuestro invitado. ¿Qué nos puedes añadir de él, aparte de que toca el saxofón? Pues mira, Pedro Pablo Cámara, que es saxofonista, formado principalmente en la Hochschule für Musik de Basilea, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de La Rioja también. Ha participado en festivales como Festival Internacional Cervantino de México, Infection Festival de Berlín, Impulse Academy en Austria, Festival de Lucerna, muchos. Colabora también con algunas formaciones de gran formato, como la Orquesta Filarmónica Europea de Suiza, Orquesta de la Academia del Festival de Lucerna, Orquesta de la Radio de Frankfurt, la Mahler Chamber Orchestra, un larguísimo etcétera. Han escrito para él algunos compositores contemporáneos obras para saxofón en estrecha colaboración, como José María Sánchez Verdú, José Luis Torá, Óscar Escudero, etcétera, etcétera. ¿Qué tal, Pedro? Nada, buenas tardes o buenos días y muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar con vosotros aquí hoy. Bueno, y con nosotros también. En fin, el saxofón. Charlábamos previamente en la entrada. Claro, ¿cuántos tipos de saxofón hay de veras? Sin los añadidos, sin las sordinas, que parecen a veces otros instrumentos. A ver, la familia oficial. Bueno, pues en todas las investigaciones ha habido muchos prototipos, pero que hayan cuajado, podemos quedarnos con 6, de los cuales 4 son los que forman la familia más tradicional, o los que formarían el cuarteto de saxofones clásico, que sería desde el soprano, que es el que tengo hoy aquí y el que he interpretado para las piezas de Bach, y es el más agudo, aunque hay uno más agudo que es el sopranino. El siguiente sería el alto, tenor, el saxofón barítono y luego hay un saxofón bajo. Existe el contrabajo también, pero su uso es muy, muy limitado. Oye, el saxofón, y eso que es un instrumento de 1840, que cuando fue a la Exposición Universal con él, Adolf Sachs, se le rieron, dijeron, mire, invente algo útil como la bombilla, eso no sirve para nada. Bueno, hay que decir que tuvo una historia difícil, aunque Berlioz fue el primero que escribió para saxofón, pues Debussy no llegó a entender el instrumento y de hecho prohibió la interpretación y publicación de su famosa Rapsodia. Pero sin embargo, bueno, pues luego ya le salieron pretendientes como Alexander Glazunov, como Frank Martin, también como Jacques Ibert, Villalobos también tiene un concierto para saxofón. Una fantasía magnífica. Sí, pero hay que decir que aún así, claramente el jazz lo abrazó, lo hizo suyo, y en la clásica como que no es tan sobresaliente. Y es algo que me llama la atención con ese timbre tan bello que tiene. Desde luego, desde luego. En el jazz cuajó desde el principio como un instrumento muy importante y en parte ha sobrevivido gracias al jazz. Porque quien primero lo acogió fueron las bandas militares y en el repertorio clásico le ha costado mucho y todavía cuesta, ¿no? Incluso hoy día con el repertorio más experimental, donde se muestra muy bien sus diferentes facetas, pero es una labor que entre todos tenemos que ir siempre como nutriéndonos, ¿no? Porque si no el repertorio pues no es muy extenso. Pero tú cuando dijiste en casa... Ay, perdón, Clara. No. Venga, haz el chiste, Martín. Vale, lo hago y sigues. Bien, no sé, que cuando dijiste quiero tocar el saxofón, ¿te tomaron la temperatura? Pues casi me lo impusieron. Bueno. Mi abuelo era saxofonista y clarinetista y mi tío Vicente, que ha sido mi maestro hasta que luego me fui a estudiar fuera, es saxofonista también. Entonces casi fue, pues tienes que tocar el saxofón. Casi fue incluso una decisión práctica de pues, así no compramos instrumento. Vamos, que ahora ya la puedes decir directamente después de todo esto, que tú no querías tocar el saxofón, tú querías ser abogado. No. Yo hasta que cumplí 18 años no tenía clarísimo que no quería tocar el saxofón. Luego no sé por qué. ¿Qué pasó?
Sí, luego dije, pues tampoco, también, pues esto de la música me gusta. ¿Que ¿Por qué se me da bien? Sí, y dije, pues no está tan mal. Y qué curioso, ¿no? O sea, es el camino a la inversa, ciertamente. ¿Qué le ibas a preguntar, Clara? A raíz de lo que comentábamos, de que efectivamente ha costado más que entre el saxofón en el repertorio clásico que en el jazz, por ejemplo, bueno, de ahí que se toquen muchos arreglos. Lo que has tocado, evidentemente, era un arreglo de una obra para violín, que tienes un disco grabado, uno de los sorteos que luego se llevará uno de los oyentes. De gran dificultad, por cierto, tocar ese arreglo al saxofón de las partituras de Bach. Mucha dificultad. Sí. Pero, ¿y qué hay del repertorio contemporáneo? Porque estaba comentando antes que has colaborado estrechamente con compositores actuales para hacer repertorio. ¿Crees que hay ahí una cantera entre los compositores jóvenes interesados en escribir música para saxofón? Sí, desde luego es uno de los instrumentos para el que más se escribe actualmente. Y en el trabajo con los compositores, sobre todo jóvenes, pero de como mano a mano, están saliendo obras muy, muy interesantes y un repertorio de muchísimo valor que prácticamente hace incluso posible que uno pueda decidir dedicarse a la música como saxofonista en la rama experimental. No es mi caso porque me gusta mucho la música clásica, disfruto mucho, aprendo mucho y veo muy necesario estar unido a este repertorio, a Bach, a Glazunov, tanto nuestras obras tradicionales como otras que no lo son, para también mejorar en mi faceta más experimental, pero creo que como artista es la única vía posible estar conectado con el presente y con los creadores de hoy, ¿no? Bueno, la verdad que Bach resiste todo, todo. Es el único compositor de su época que tiene ese don de la abstracción, que tú lo escuchas en cualquier otro instrumento que no se había inventado cuando él concibe esas obras y suena bien. Hay intentos de que, yo que sé, Ramoy Couperin suene al piano, no suenan mal, pero se nota algo antinatural. Y en Bach no sucede eso. Cierto, sí, sí. Está tan bien escrito y es tan natural que bien llevado a otro instrumento, pues podría parecer que ha sido concebido de esa forma, ¿no? Y curiosamente no te tientan los cantos de sirena del jazz. Me tientan muchísimo, me encanta, escucho mucho jazz, casi tanto como clásico o más, pero siendo realista son dos formas de tocar totalmente distintas y todo no se puede abarcar. Por tanto, para ti, ¿cuál sería el mejor intérprete de saxofón clásico que hayas escuchado? Bueno, pues es una pregunta muy difícil. Creo que le debemos mucho, en parte, igual que nosotros en la actualidad estamos intentando conseguir un nuevo repertorio, hay un saxofonista en particular que cambió la forma de tocar, o al que le debemos nuestra forma de tocar hoy, que es Marcel Mühl, que muchas de las obras que tocan, al igual que con Sigurd Rascher, fueron escritas por él y para él, ¿no? Y gracias a que estuvo detrás de los compositores en su tiempo para que le compusieran, ¿no? Y le debemos muchísimo, además era un músico excelente. Bien está. Y has citado a Sigurd Rascher, que además es el dedicatario del maravilloso concierto de Glazunov, una de las joyas del repertorio. Pues bien, Pedro Pablo, vamos ya con la segunda parte. Has escogido, esta sí que es original para saxofón, ¿no? Sí. De las 3 piezas de Jacinto Scelsi, el segundo movimiento, el meditativo, y luego escucharemos un arreglo tuyo propio de la partita en la menor para flauta BWV 1013 de Bach, concretamente la alemana. Oye, ¿tú tienes alguna fijación con las alemanas? Sí, me estaba dando cuenta según lo estabas Pareces alemán. anunciando. Alemán. Ah, sí. Sí, será que he estado mucho en Alemania últimamente y no, ha sido casualidad, no sé por qué. Bueno, bien está, bien está. Bueno, pues va a ser muy interesante. Vamos, por tanto, con estas 2 páginas en la interpretación de Pedro Pablo Cámara, aquí desde la Biblioteca Nacional de Madrid.
Era meditativo, lento, de las 3 piezas de Jacinto Scelsi para saxofón, con nuestro invitado de hoy, Pedro Pablo Cámara, que ahora interpretará su propio arreglo de la alemana de la partita en la menor BWV 1013 de Johann Sebastian Bach.
Bueno, pues este era el propio arreglo de nuestro intérprete de Pedro Pablo Cámara, de la alemana de la partita en la menor, BWV 1013 de Johann Sebastian Bach, que es la última pieza que ha tocado para nosotros en este programa especial de Santa Cecilia en la Biblioteca Nacional. Brevemente, Pedro Pablo, proyectos, discos, conciertos. En 1 hora y media concierto. Bueno, está bien, está bien. Si queda alguna entrada, ¿de dónde es? ¿Le da tiempo a algún oyente a ir? Es en Toledo, en un pueblo, en mi pueblo, en Villanueva del Cardete, con mis antiguos alumnos, que tenemos un ensemble de saxofones que dirijo. Y hacemos un programa de un disco que hemos grabado este verano, que es Serenatas de Mozart. Yo me sentía culpable porque tengo una conferencia en media hora, pero vamos, yo veo que no paramos, está bien. Ellos están ensayando, solo es llegar y darles la entrada y como tocan fenomenal. ¿Nos da tiempo a poner un minibús para los oyentes que les apetezca ir? No nos da tiempo, es muy precipitado. Bueno, Sí. oye, eso la próxima vez nos lo dices y hacemos una conexión. Bueno, nos quedan 7 minutos escasos de programa. Me parece que el mercadillo, los libros de los oyentes y los discos, va a haber que, no sé si va a haber que hacerlo después o no. A ver. Me parece que ya no me va a tocar ninguno. No sé si vamos a hacer alguna pregunta más a los oyentes. Bueno, pues que responda al que le toque. ¿Te Venga. parece? Si no, no lo toca. A ver, Está bien. ¿hay algún oyente por ahí dispuesto a hablar? Ah, mira. Alejandro. ¿Y qué libro leíste, Alejandro? El primero. Fue el primero, no me acuerdo. Fue la crítica de la razón pura. El de Nina de mi guarde y el de los egipcios. Oye, pues Hombre, mira. qué apropiado. Muy apropiado, Un sí. libro de egipcios. Precisamente. A ver, ¿a quién tenemos por ahí? Hola, buenos días. Muchas gracias a todo el equipo por el programa que hacéis y os doy las gracias por estar ahí siempre. Mi primer libro fue La Divina Comedia, me lo regalaron, vamos, un premio en el colegio y después ya no pisé en mi primera biblioteca en la biblioteca del cuartel cuando hice la mini. Muchísimas gracias. Gracias. Y yo voy a decir una cosa, para mí fue una decepción. No me reí nada. Con la Divina Comedia, digo. En lo que se va desplazando Carol, voy a ir sacando Sí, a ver. el primer afortunado. Yo prometo que no hago trampas. Es verdad. A ver, tengo por aquí el 83. No sé quién es el 83, pero que sepa... Ah, ahí. Ala, pues... Sí. A ver. Bueno, pues el primer disco de Pedro Pablo Cámara que habíamos anunciado. El 36, que no sé quién es, pero... A ver. Pues para ustedes será el de Radio Clásica, ¿verdad? De los 50 años, se lo estoy diciendo de cabeza. Mira, espera que lo mire. A ver, vamos a ver. Esto no se nos ve que cuando estamos en antena. Parecemos tan ordenaditos, ¿no? Con El los 100, papeles. ¿quién tiene el 100? Sí, es el de Radio Clásica, sí. Allí, al fondo del todo. Pues eso era... Ah, el libro de Roberto Pajares. De Roberto Pajares. Es verdad. Sí. Qué chulo. El 29, que no sé quién tiene el 29, Ahí. pues para usted... Ah, Homo Musicalis de Luis Antonio Muñoz. Si quiere en lugar del libro está Luis Antonio Muñoz, se puede cenar con él. Se lo puede firmar luego, ¿eh? Sí. Está aquí Luis Antonio en la segunda fila. A ver. El 37, me siento como en el bingo. Pedro Pablo. ¿Quién mira. es el 37? Pues enhorabuena, porque es el otro disco de Pedro Pablo Cámara, el de Bach. Antes de irte al concierto, a ver si te da tiempo a firmarlo. Igual sí da tiempo. A ver. Sí. El 77, A ver. qué suerte. Esto es el de Marta Vela, de la Jota. La J. A ver. Muy chulo ese libro. Vale, Historia insólita de la música clásica 2 de Alberto Zurrón. Este para el 24. A ver. ¿No está el 24? El 24. Lo daremos aquí también, el 24. Vale, ¿para la señora del Renacuajo? Sí. Ah, muy bien. Sí, del Renacuajo de Colombia. A ver, Radio Clásica, otra caja de Radio Clásica. Otra caja de Radio Clásica. El 89. El 89, qué suerte. Vale, Historia oculta de la música. Oye, habré dicho bien 89, a ver si es el 68. Yo creo que está cortado por como el 89. Es 89, ¿verdad? Sí. El 89, confirmamos. A ver si va a haber aquí, 89. a ver si va a haber leches aquí después por el libro. A ver. ¿Por dónde vamos? ¿Cuál queda? ¿Historia oculta de la música hemos dicho? No, vale, pues eso. El otro de Luis Antonio. Vale, el otro Luis Antonio es para Sí. el 95. Vale. Oye, qué divertido. Esto hay que hacerlo en directo. Vale, a ver, el 19. Y sí, ya el 9. el último, ¿Sí? el último, vaya, lo siento, a alguien le va a tocar el libro de Martín. Ya de... A ver.
Pues para él 79. Le acompaño en el sentimiento. Ahí Bueno, al fondo. si quiere, se lo cambio por media hora de chistes. ¿No? Bueno. Bueno, pues luego los repartimos. Bueno, en todo caso, no sé si alguien... Sí, Carol... No, ¿quieres que alguien quiere poner el colofón? ¿Alguno de los afortunados? Sí. Bueno, yo no soy afortunada porque soy una incondicional y os oigo todos los días. Afortunada en estas cosas de los sorteos nunca lo he sido. Mis dos pasiones, bueno, tengo otras, pero es la lectura y la música. Y yo en realidad mi primer libro no lo leí yo, me lo leía mi padre y me lo aprendía de memoria con 3 o 4 años. Y luego mi primer carné de biblioteca fue la de mi Instituto Isabel la Católica, que los institutos han hecho una labor maravillosa. Y ahora, que casi no puedo leer, pues la otra pasión que es la música me llena la vida, así es que muchas gracias por la parte que os toca. Gracias. Gracias. Bueno. Y, ¿la última pregunta? Sí, tenemos 2 minutos. A ver. Bueno, yo muchas gracias porque he sido afortunada. Y bueno, voy a decir una cosa un poco al estilo de Martín. Yo la primera biblioteca que recuerdo para mí fue una librería que se llamaba La Felipa, que seguramente mucha gente de aquí, porque era donde cuando yo estudiaba podíamos encontrar determinados libros que no eran fáciles de encontrar. Pero La Felipa no es un barrio que hay por aquí. Ni baratos, No. esa es otro. Ah, sí, perdone. Pero bueno, era una especie de biblioteca muy peculiar, que yo la recuerdo con mucho cariño, la verdad. Bueno, muchísimas gracias. Qué bonito, qué bonito. Pues, en fin, me parece que ya se nos ha acabado el tiempo. Sí. No sé, Carolina Tofé, pues nuestra musa porteña, gracias por todo el esfuerzo que has realizado hoy aquí en la Biblioteca Nacional, junto, por supuesto, el personal de la dirección de la Biblioteca Nacional, y Juan Miguel Sanz, David Velasco, Gerardo Salinas y Alejandro Mateos a los mandos de control técnico y de sonido. Gracias, Clara. Creo que tienes mucha paciencia, es meritorio y bueno, y eres una extraordinaria compañera. Bueno, ¿y qué quieren que les diga? Pues gracias, Pedro Pablo. Gracias a vosotros. Sí, y ustedes, pues gracias por demostrar que no eran bots de rusos, que realmente tenemos oyentes, no es ninguna aplicación de Twitter, realmente tenemos oyentes que, bueno, pues siguen todos los días este programa, estas pequeñas historias, estos retazos musicales, en fin, estos momentos con los que queremos que desde luego pues que el día a día pues sea, si cabe, pues un poquito más ligero. Gracias por haber venido y bueno, nos seguimos encontrando en las ondas y no podemos acabar sin algo muy importante que es ¡Viva Mozart!